Durante el almuerzo, mi sobrina miró mi reloj y dijo, «Mamá dice que solo lo usas para impresionar a la gente rica de verdad». Todos se rieron. Yo solo sonreí y pagué la cuenta. Esa noche, mi hermano me escribió, «El alquiler vence mañana». Le respondí, «No después de lo que presenté hoy». Estaba a la mitad de mi filete cuando mi sobrina de 8 años, apuntando a mi muñeca, dijo, «Mamá dice que solo usas ese reloj para impresionar a la gente rica de verdad». Lo dijo de manera casual, con el mismo tono inocente que había usado antes para pedir más patatas fritas. Pero esa frase, esa me golpeó como un puñetazo envuelto en purpurina rosa. Mi tenedor se quedó suspendido en el aire. La mesa se quedó en silencio por un segundo, y justo después, todos estallaron en risas. Mi hermano, su esposa, incluso mis padres se rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Yo sonreí. No porque fuera divertido, sino porque ya estaba acostumbrado a este juego. Siempre empezaba con una pequeña pulla, disfrazada de broma. Y cada vez, yo lo dejaba pasar. Hasta ahora. Me llamo Jason. Tengo 35 años, estoy soltero y, al menos según la mayor parte de mi familia, soy un poco misterioso. Soy reservado, asisto a los eventos familiares cuando me invitan, y no soy de los que publican cada pequeña cosa que hago en las redes sociales. No es que sea un hombre de secretos. Simplemente no le veo el sentido a retransmitir mi vida a gente que solo quiere saber de mí para poder compararla con la suya. De niño, yo era el callado. Mi hermano menor, Ryan, era el hijo predilecto. Encantador, extrovertido, siempre tenía una historia que contar. La gente se sentía atraída por él. Los profesores lo adoraban. Las chicas lo adoraban. Mis padres, prácticamente, orbitaban a su alrededor. Yo, por otro lado, era el niño bueno. No contestaba, no pedía mucho, sacaba buenas notas, mantenía mi habitación limpia, pero supongo que, al ser fácil de criar, la gente se olvida de que estás ahí. Después de la universidad, me mudé a otro estado y empecé mi propio negocio de consultoría tecnológica. No era algo ostentoso, y nunca intenté explicarle a mi familia a qué me dedicaba, porque a los 5 segundos ya ponían los ojos en blanco. Simplemente asumieron que trabajaba con ordenadores y que probablemente ganaba un dinero decente. Nunca los corregí. Mientras tanto, Ryan iba de un trabajo a otro, siempre con alguna excusa, un mal jefe, horarios injustos, un ambiente tóxico. Finalmente, consiguió un trabajo en una firma de contabilidad de nivel medio y se casó con una mujer llamada Ashley, que podría convertir la agresividad pasiva en un deporte olímpico. Tuvieron una hija 2 años después, Emma. La adoro de verdad. Es dulce, inteligente y todavía no comprende las capas de tensión que hay en nuestra familia. El almuerzo donde soltó esa frase sobre mi reloj se suponía que era una celebración tardía de mi cumpleaños. Ryan eligió el lugar, un gastropub de moda del que le gustaba presumir. Aunque yo pagaba la cuenta la mayoría de las veces, me presenté con una camisa de botones azul marino, vaqueros y, sí, un Rolex. Uno de verdad. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque me gustaba cómo se sentía en mi muñeca. Me lo compré después de conseguir un cliente importante el año pasado. Fue una recompensa, un hito. Pero para mi familia, era una fanfarronada. No dije nada cuando Emma repitió las palabras de su madre. No me inmuté, solo sonreí y dije, qué cosa tan interesante de decir, y le pregunté si quería postre. Más tarde esa noche, Ryan me envió un mensaje de texto. Solo un simple, hola, hermano, el alquiler vence mañana. ¿Puedes ayudarme otra vez? Él y Ashley llevaban casi un año sin un lugar fijo, quedándose en la vieja casa de huéspedes que había detrás de la casa de mi difunta tía. Una propiedad de la que yo era el único dueño, aunque ellos actuaban como si fuera una reliquia familiar a la que tenían derecho. Había accedido a dejarles quedarse allí temporalmente después de que Ryan perdiera su último trabajo, pero lo temporal se convirtió en permanente, y ayudar con el alquiler se convirtió en cubrir los servicios, internet y el mantenimiento. Cada mes venía con una nueva excusa, una nueva historia. Antes le creía. Ahora, simplemente, observaba. No respondía su mensaje de inmediato. En lugar de eso, miré el documento que había finalizado esa mañana, algo en lo que había estado trabajando en silencio durante meses. El momento,
me di cuenta, era perfecto. Le escribí de vuelta, no después de lo que presenté hoy. No respondió. Quizás no lo entendió. Quizás pensó que iba de farol. De cualquier manera, esa noche me fui a la cama sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Pero déjame retroceder un poco, porque no puedes entender lo que hice, lo que tuve que hacer, sin saber hasta qué punto habían llegado las cosas. Verás, ese almuerzo no fue la primera vez que me lanzaban indirectas. Fue solo la primera vez que dejaron que la niña lo hiciera. Y cuando un niño repite algo así, significa que se ha dicho en casa con la suficiente frecuencia como para que suene a verdad. Eso es lo que se me quedó grabado. Que Ashley se había burlado de mí a mis espaldas, delante de su hija. Que Ryan probablemente se había reído con ella. Que a mis propios padres les pareció divertido. Y que, en algún punto, todos habían decidido que yo era simplemente el tipo que siempre pagaría la cuenta. El tipo sin familia, sin esposa, sin hijos, así que, claramente, sin responsabilidades reales. El tipo que siempre estaría ahí cuando necesitaran ayuda porque eso es lo que hace la familia. No sabían nada de las noches en vela, del estrés, de los contratos por los que perdí el sueño, de los años que viví con austeridad solo para mantener el negocio a flote. No sabían nada de los ascensos que rechacé para mantener mi empresa pequeña y privada, para no tener que rendir cuentas a nadie. No preguntaron. Nunca preguntaron. Solo veían la superficie, un buen reloj, un coche decente, hábitos generosos, y decidieron que debía tenerlo fácil. Que yo podía permitirme dar, así que ellos podían permitirse tomar. No eran solo Ryan y Ashley, tampoco. Mis padres también habían empezado a apoyarse en mí. Pequeñas cosas al principio, pagar la cena, ayudar con las reparaciones de la casa. Luego se convirtió en, tu padre necesita una nueva receta médica. ¿Puedes adelantarnos el dinero? Oh, estamos pensando en cambiar el coche pronto. Quizás puedas ayudar. No me importaba ayudar. Quiero a mis padres, pero cada vez que intentaba hablar sobre límites o expectativas, decían que estaba siendo frío. El dinero no lo es todo, decía mi madre. No olvides quién te crió, añadía mi padre. Y Ryan, él simplemente bromeaba. Oye, tío, ganas más que todos nosotros juntos. Tú te encargas. No se equivocaba. Pero esa no era la cuestión. El reloj que Emma señaló en el almuerzo ni siquiera era lo más caro que había comprado últimamente. Había empezado a diversificar mis inversiones, había adquirido 2 propiedades más y, en silencio, había abierto una sociedad de cartera. No compartí nada de esto con mi familia porque sabía cómo sería. Cuanto más supieran, más pedirían. Cuanto más les diera, más esperarían. Y en el momento en que dijera que no, me tacharían de egoísta, de desagradecido, de un snob que había olvidado sus raíces. Así que me mantuve en silencio, dejé que creyeran lo que fuera que les hiciera sentir mejor. Hasta el día en que dejaron de ser sutiles. Unas semanas antes de ese almuerzo, escuché una conversación que no debía oír. Me había pasado por la casa de huéspedes para dejar un electrodoméstico reparado. Habían conseguido romper la lavadora, y escuché a Ryan y Ashley hablando a través de la ventana abierta. No estaba espiando. Iba subiendo por el camino de entrada cuando oí a Ashley decir, no nos va a desalojar. Nos necesita aquí. Somos como su única familia. Si no estuviéramos, estaría completamente solo. Ryan respondió, sí, y cada vez que insinuamos que necesitamos ayuda, salta. Solo hay que hacerle sentir un poco culpable. Funciona siempre. Se rieron. Se rieron. Me quedé allí, sosteniendo la estúpida pieza de la lavadora en mis manos, como si fuera un repartidor cualquiera. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No era rabia. Ni siquiera era dolor. Era, simplemente, la confirmación de que todo lo que sospechaba era cierto, que me estaban utilizando, simple y llanamente, no por desesperación, no por amor, por conveniencia. Dejé la pieza de la lavadora con cuidado junto al porche y me fui sin llamar. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. Dejé de justificar su comportamiento, dejé de poner excusas y empecé a planificar, porque si iban a tratarme como un cajero automático andante, pronto descubrirían lo que pasa cuando el banco cierra.
Pero ni siquiera yo esperaba lo que vino después. Y esto nos devuelve a ese almuerzo de cumpleaños. A la risa que duró un poco más de la cuenta. A la sonrisa de suficiencia en la cara de Ashley cuando Emma repitió su frase. Al mensaje de Ryan esa noche, asumiendo, esperando otra ayuda. Al documento que presenté esa mañana. A la tormenta que había puesto en marcha en silencio. Nunca lo vieron venir. 2 días después de ese almuerzo de cumpleaños, mi madre llamó. Su voz era alegre, de esa manera que se pone cuando intenta ocultar algo. Hola, cariño, dijo, alargando la palabra como solía hacer cuando yo tenía 10 años y quería que sacara la basura sin preguntar por qué Ryan no tenía que hacerlo. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con tu hermano ya? ¿Sobre qué? Pregunté, aunque ya lo sabía. Bueno, hizo una pausa, luego bajó la voz como si esto fuera un asunto de seguridad nacional. Ashley dijo que te escribió. Están un poco justos este mes, y ya sabes lo estresantes que han estado las cosas últimamente. El alquiler, la compra, las sesiones de terapia de Emma. Cerré los ojos. Las sesiones de terapia. Esa era nueva. Ryan no lo había mencionado. No me habían dicho nada al respecto antes. ¿Está en terapia?, pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿Qué pasó? Oh, no es nada serio, dijo mamá rápidamente. Ashley solo dijo que Emma ha estado un poco ansiosa últimamente. Quizás abrumada. Ya sabes cómo son los niños. Es solo una precaución, pero las sesiones no están cubiertas por su seguro, y no querían agobiarte. Solo lo mencionó de pasada. No me lo creí. Ni por un segundo. Ashley no hacía nada de pasada. Era la reina de la vulnerabilidad estratégica, una maestra en pintarse a sí misma como la noble víctima que nunca pedía ayuda, mientras todos a su alrededor se apresuraban a ayudar de todos modos. No respondí de inmediato. Mi madre interpretó mi silencio como culpabilidad. Sé que has ayudado mucho, añadió con suavidad. Y todos estamos agradecidos. Pero, Jason, es tu hermano. Casi me río, no porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible. Esa frase, es tu hermano, era su carta de triunfo. La sacaban cada vez que Ryan la liaba y yo dudaba en arreglarlo. Lo que realmente querían decir era, es tu hermano, y tú eres el que se supone que tiene todo bajo control. Así que ayúdalo. Pensé en explicarle de nuevo que yo no era un pozo sin fondo. Que la generosidad tenía sus límites. Que ser familia no significa que te den por sentado. En lugar de eso, dije, lo pensaré, y cambié de tema. Pero podía sentirlo. El cambio, las paredes cerrándose. Estaban aumentando la presión, y no solo con palabras. El fin de semana siguiente, pasé por casa de mis padres para la cena del domingo, algo que solía hacer cada pocas semanas, más por costumbre y por una esperanza medio enterrada de que las cosas volvieran a sentirse normales. Esa noche, Ryan y Ashley ya estaban allí cuando llegué. Ashley me dedicó su sonrisa habitual, una curva apretada e insincera que no llegaba a sus ojos, y me ofreció una copa de vino. Al entrar en la cocina, vi a Emma sentada en la mesa con un libro para colorear. Tenía la cabeza gacha, pero la vi levantar la vista hacia mí rápidamente antes de apartarla. Hola, pequeña, le dije. Ella asintió, apenas. Eso fue extraño. Normalmente corría hacia mí, me preguntaba por mi coche o me contaba lo que había aprendido en la escuela esa semana, pero ahora parecía nerviosa, como si esperara una regañina. Me volví hacia Ashley. ¿Está bien? Ashley suspiró. Tuvimos un pequeño incidente en la escuela. Nada importante. Ryan intervino, con voz casual. Solo un problema con otro niño. Ha estado sensible últimamente. Intercambiaron una mirada. Ese tipo de mirada que puedes detectar a 1 milla de distancia si has pasado tu vida rodeado de gente que esconde cosas detrás de sonrisas falsas y conversaciones educadas. Quería presionar, pero no lo hice. Todavía no. Simplemente me senté a la mesa e intenté disfrutar de la lasaña que mi madre se había pasado el día haciendo. Estaba buena. Siempre lo estaba. Pero algo en esa cena parecía preparado. La conversación volvía una y otra vez al dinero.
Mi padre mencionó lo caras que se estaban volviendo las reparaciones del coche. Ashley bromeó sobre cómo su palacio de casa de huéspedes realmente necesitaba tuberías nuevas. Mi madre habló de la suerte que yo tenía de haber encontrado mi nicho en el mundo de la tecnología, y de cómo no todo el mundo tenía ese tipo de libertad financiera. Y durante todo el tiempo, no dejaban de mirarme. No directamente, solo lo suficiente para asegurarse de que estaba captando cada indirecta. Era manipulación sutil en su máxima expresión. Una actuación de humilde necesidad, cuidadosamente calculada para desgastarme. Pero no sabían lo que yo sabía. No sabían que había visto el historial de Ben Moderayan una semana antes, público, por cierto, porque nunca se molestó en cambiar la configuración, donde había enviado $300 a un amigo por entradas VIP para un concierto. O que Ashley había publicado en Facebook sobre su escapada espontánea de fin de semana a un spa a 2 pueblos de distancia. Lo había capturado todo en silencio. Eso no era tener dificultades. Eso era explotación con una manicura recién hecha. La gota que colmó el vaso esa noche llegó después del postre. Estábamos recogiendo los platos, y oí a mi madre decirle a Ryan, «¿Sabes? Deberías pedirle a Jason que sea aval en el nuevo contrato de alquiler. Con su crédito, se aprobaría sin problemas». Me detuve, me giré. «¿Qué contrato?» Se quedaron helados. Ryan intentó quitárselo de encima con una risa. «Oh, no es nada definitivo todavía. Solo estamos viendo opciones». Ashley intervino. «Encontramos un sitio genial cerca de la escuela de Emma. Es perfecto. Barrio tranquilo, cerca del trabajo, solo un poco fuera de presupuesto, pero es solo temporal, hasta que las cosas se estabilicen». «¿De quién es el contrato?», pregunté secamente. «Técnicamente, estaría a nuestro nombre», dijo Ryan. «Solo pensamos que con tu ayuda, nos aprobarían más rápido». «Y por ayuda», dije, «te refieres a poner mi nombre en juego por un alquiler que no podéis pagar». Mi padre saltó. «Jason, nadie está tratando de aprovecharse. Es solo familia ayudando a la familia». Ahí estaba de nuevo. Esa frase, un cuchillo envuelto en calidez. No dije nada, solo asentí lentamente y dije que tenía que irme. Dejé mi copa de vino intacta en la encimera y me fui. Sin abrazos, sin despedidas. A la mañana siguiente, Ryan me envió otro mensaje. «Avísame cuando tengas tiempo para hablar sobre el alquiler. Podemos revisar los números. Realmente creemos que esto podría ser un nuevo comienzo». No respondí. En cambio, pasé la semana siguiente revisando contratos y hablando con mi abogada. Verás, la casa de huéspedes en la que vivían Ryan y Ashley no era solo un lugar gratis donde quedarse. Era parte de un fideicomiso que heredé cuando la tía Marilyn falleció. Un fideicomiso con condiciones específicas, una de las cuales me permitía desalojar a los inquilinos con un aviso de 30 días si la propiedad estaba siendo descuidada o mal utilizada. Y después de una inspección, tenía amplia documentación de ambas cosas. No habían pagado ni una sola reparación en 10 meses. El patio trasero estaba hecho un desastre. La valla estaba rota en 2 sitios. Las facturas de los servicios, que yo cubría, se habían disparado. La estaban tratando como una casa de fraternidad con calefacción central. Hice que mi abogada preparara el aviso en silencio. No había necesidad de levantar alarmas todavía. Por esa época, recibí otra llamada de mi madre. Esta vez, su tono era menos azucarado. «Jason, Ashley me dijo que has estado distante últimamente. ¿Está todo bien?» Consideré mentir, pero algo dentro de mí se rompió. ¿Por qué cada vez que Ryan necesita algo, soy el primero al que todos llaman? Hubo una pausa. «Está pasando por un mal momento». «Y yo no», interrumpí. «¿Acaso sabes lo que está pasando en mi vida ahora mismo?» Ella dudó. «Bueno, nunca dices exactamente». Porque cada vez que lo intenté, o me ignoraron o me desviaron la conversación. Cualquier éxito que tuviera era descartado como suerte. Cualquier dificultad era una señal de que estaba siendo negativo. La voz de mi madre se suavizó. «Solo queremos mantener a la familia unida. Entonces dejad de esperar que yo cargue con todo». Fue entonces cuando dijo algo que nunca olvidaré.
No tienes idea de la suerte que tienes de estar en una posición para ayudar. La mayoría de la gente daría cualquier cosa por tener lo que tú tienes. Y quizás sea verdad, pero la suerte no trabajaba 80 horas a la semana. La suerte no se saltaba las vacaciones para cumplir con los plazos. La suerte no se quedaba despierta por la noche, en pánico por las nóminas y las declaraciones de impuestos. Yo lo hice. Después de esa llamada, guardé silencio. No envié mensajes. No visité a nadie. Necesitaba espacio para pensar, para prepararme, para actuar. Ya no iba a discutir. No iba a explicar ni a justificar. Simplemente iba a mover ficha. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. Una semana antes de que venciera el alquiler, Ryan envió otro mensaje. Oye, tío, realmente necesitamos finalizar lo del aval. ¿Podemos vernos mañana? Esperé unas horas. Luego envié mi respuesta. No después de lo que presenté hoy. Sabía que aparecería al día siguiente. Ya podía ver el pánico apoderándose de él. Pero lo que no esperaba, lo que no podría haber predicho, era quién más se involucraría. Porque esa noche, alguien más llamó a mi puerta. Y cuando abrí, no era Ryan. Era Emma, de pie allí con un sobremanila agarrado con ambas manos y los ojos llenos de lágrimas. Y ahí es donde todo empezó a desmoronarse. Tardé 3 segundos completos en procesar lo que estaba viendo. Emma, de 8 años, con sus rizos castaños un poco más encrespados de lo habitual. Grandes ojos color avellana, a punto de desbordarse como si contuviera una tormenta. Llevaba una sudadera con capucha de color lavanda que todavía tenía el hilo de la etiqueta asomando cerca del cuello, probablemente una reciente adquisición de rebajas. Estaba sola. No había ningún coche con el motor en marcha detrás de ella. Ningún ruido de pasos en la acera, solo ella, de pie en mi porche mientras el sol se ocultaba tras los árboles. Emma, pregunté, parpadeando. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu madre? No respondió de inmediato, solo levantó el sobremanila como si pesara 100 kilos. Me arrodillé frente a ella. ¿Ha pasado algo? ¿Viniste caminando? Ella asintió levemente. Me dijeron que viniera. Esa frase me golpeó como una bofetada. ¿Ellos? Asintió de nuevo. Dijeron que lo entenderías. Le quité el sobre, todavía en cuclillas. Ahora me temblaban las manos. Se veía tan pequeña, tan perdida. Extendí la mano y la guié suavemente hacia adentro. Vamos, cariño. Te traeré un poco de agua, ¿vale? Se sentó en el sofá como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Las piernas demasiado cortas para tocar el suelo, los hombros encogidos como si intentara desaparecer en la tela. Le di un vaso de agua, luego me senté frente a ella y abrí el sobre. Dentro había 4 cosas. Una solicitud de alquiler impresa con mi nombre ya escrito en la sección de la balista. Una nota manuscrita de Ashley que decía, espero que esto ahorre tiempo. Ya le dimos tu información al agente inmobiliario. Solo necesitamos tu firma. Un recibo arrugado de un depósito de $2,500 ya pagado. Y lo peor de todo, una carta mecanografiada firmada por Ryan y Ashley, dándome autorización verbal para aprobar y proporcionar documentación financiera adicional en su nombre, sin previo aviso. No podía moverme. Miré las páginas como si estuvieran escritas en otro idioma. Habían falsificado mi participación. Habían dado mi nombre a un propietario sin mi consentimiento y peor aún, habían enviado a su hija a entregarlo. ¿Sola? Se me cayó el alma a los pies. Miré a Emma, sus manitas todavía aferradas al vaso de agua. Emma, dije con cuidado. Tu mamá te dijo lo que había en este sobre. Negó con la cabeza. Solo me dijo que te lo diera y que esperara. ¿Esperar dónde? Aquí. Dijo que tú me llevarías de vuelta. Llevarla de vuelta. Como si fuera una pieza de correo o un paquete que no quisieran cargar. Me levanté lentamente, sintiendo el calor subir por mi cuello. Cogí mi teléfono y me fui al pasillo para hacer una llamada que debería haber hecho hace meses. Ryan contestó al segundo tono. Hola, recibiste el sobre rápido, ¿verdad?
Pensamos que sería más fácil así. El agente dijo que puede moverse rápido si nosotros enviaste a tu hija aquí sola. Una pausa. ¿Qué? Emma caminó hasta mi casa sola. Con documentos legales que falsificasteis. ¿Cómo que falsificamos? Solo lo escribimos. No es vinculante hasta que lo firmes. Ya pagasteis el depósito. Eso es reembolsable. No hagas de esto un problema, tío. Solo estamos tratando de seguir adelante. Emma está bien. No es como si la hubiéramos enviado al tráfico. Usaste a tu hija como mensajera para un contrato falso. Ni siquiera lo sientes. Se burló. Estás exagerando. Has estado dándole largas y tuvimos que actuar. Dijiste que pensarías en ayudar. Dije que lo pensaría. No que firmaría nada. No que financiaría vuestro nuevo piso de fantasía. ¿Fantasía? Ni siquiera es de lujo. Es básico. Estás viviendo en una casa que es mía. Sin pagar alquiler. Sí. Y que necesita reparaciones serias. ¿Crees que estamos viviendo a lo grande aquí? Estás viviendo de mí, Ryan. Lo has estado haciendo. Silencio, luego más bajo, más venenoso. Has cambiado, tío. Solías ser generoso. Solías preocuparte. No, solía dejar que me pisotearan. Eso es lo que solía hacer. Voy a llevar a Emma de vuelta, dije. Pero tú y yo vamos a tener una conversación muy diferente pronto. Colgó. Volví a la sala de estar, tratando de ocultar la furia que hervía en mi pecho. Hola, pequeña, dije, forzando la calma en mi voz. Voy a llevarte a casa, ¿vale? Ella asintió y me siguió. El trayecto fue silencioso. Tarareaba en voz baja para sí misma, probablemente para ahogar la tensión. Llegué a la casa de huéspedes, la acompañé hasta la puerta y llamé. Ashley abrió como si acabara de despertarse de una siesta. Ni un pelo fuera de lugar. Teléfono en una mano, copa de vino en la otra. Oh, genial, dijo con alegría. Gracias, Jason. Le devolví el sobre. No vas a conseguir mi firma, dije. Su sonrisa no se movió. Imaginamos que dirías eso al principio. Consúltalo con la almohada, ¿vale? Emma, entra y lávate. Emma desapareció por el pasillo. Ashley se volvió hacia mí. Estás exagerando. Enviaste a tu hija a hacer tu trabajo sucio. Ella también es parte de la familia. Tiene 8 años. Está bien. Y ahí estaba. La total falta de remordimiento. Como si usar a su propia hija como palanca emocional fuera normal. De verdad no ves nada malo en esto, ¿verdad? Ashley se encogió de hombros. Tú eres el que lo está haciendo raro. Fue entonces cuando lo supe. No lo sospeché, no lo teoricé. Supe que no solo esperaban que les ayudara. Creían que era mi papel, mi deber. En sus mentes, yo no era una persona con mis propios límites. Era un proveedor de servicios, un recurso. El cajero automático familiar con un extra de apoyo emocional. Y no solo eran desagradecidos. Se sentían con derecho. Peor que eso, estaban usando a Emma para manipularme. Y Emma. Pobre Emma. Ella no sabía nada. Estaba creciendo en un hogar donde la culpa era moneda de cambio y la manipulación era un segundo idioma. Fui a casa y me senté en mi coche durante mucho tiempo. Ni siquiera apagué el motor. Solo miré el salpicadero, recordando todos los pequeños momentos que había ignorado a lo largo de los años. Como la vez que Ryan dijo, no necesitas todo ese dinero, tío. Ni siquiera tienes hijos. O cuando Ashley me dijo que estaba desperdiciando espacio en ese piso del centro y que una familia de verdad podría darle un mejor uso. O como siempre aparecían con un problema, nunca con una solución. No era solo el alquiler. Era el patrón. La forma en que enmarcaban cada petición como si fuera mi obligación moral. La forma en que esperaban que yo sonriera mientras lo hacía. Y lo peor de todo, la forma en que usaban a Emma como un arma. Esa noche, no dormí.
Releí el falso contrato 5 veces. Luego revisé la documentación de desalojo de nuevo, añadí notas, envié un correo electrónico a mi abogada con una actualización y una captura de pantalla de la carta falsificada. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi padre. ¿Podemos hablar pronto? Tu hermano está molesto. Dice que estás siendo hostil. ¿Hostil? ¿Hostil? Como si yo hubiera tirado el primer puñetazo. No respondí. En su lugar, reservé una reunión con el fideicomisario que gestionaba el resto del patrimonio de la tía Marilyn, solo para confirmar algunos términos en la escritura del fideicomiso. Específicamente, la cláusula sobre el mal uso a largo plazo de la propiedad que conducía a la transferencia total del control a mí. Resultó que la cláusula era más fuerte de lo que pensaba. No solo podía desalojar a Ryan y Ashley, sino que podía reclamar la casa por completo, vender el terreno y redistribuir los activos como mejor me pareciera. Colgué y me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Pero antes de seguir adelante, necesitaba estar absolutamente seguro. Necesitaba una última conversación. No con Ryan, no con Ashley, con Emma. Porque a pesar de todo, ella seguía siendo inocente, seguía atrapada en medio de algo que no entendía, y no iba a dejar que la rompieran solo para llegar a mí. Al día siguiente, la recogí del colegio. Ashley me había puesto como contacto de emergencia hacía años y nunca se molestó en cambiarlo. Compramos un helado, nos sentamos en un banco en el parque cerca de mi antiguo instituto. Balanceaba las piernas mientras comía, sin decir mucho al principio. Luego me miró y preguntó, ¿hice algo malo? Eso me rompió. No, cariño, no lo hiciste. Fuiste muy valiente. Ella asintió. Mamá dijo que te enfadarías. No estoy enfadado contigo, le dije. ¿Te lo prometo? Miró su cono de helado. No me gusta dar papeles a la gente. Me pone la barriga rara. La rodeé con un brazo. Nunca más tendrás que hacer eso. Se apoyó en mi costado. Nos sentamos en silencio un rato. Y fue entonces cuando decidí que esto no era solo sobre un desalojo. No era sobre dinero. Se trataba de romper un ciclo. Una firma falsificada a la vez. Habían convertido a una niña en un peón. Y habían cruzado una línea que nunca podrían descruzar. Así que me levanté, llevé a Emma a mi coche y empecé a escribir la fase final de mi plan, porque ellos pensaban que lo peor que podía hacer era decir que no. Estaban a punto de descubrir lo que sucede cuando digo basta. Siempre piensas que cuando finalmente estableces un límite, la gente te respetará más. No lo hacen. Te llaman distante, frío, egoísta. Te dicen que has cambiado, que no eres el mismo tipo generoso y fiable que solías ser. Y si no tienes cuidado, empiezas a preguntarte si tienen razón. Los días después de recoger a Emma del colegio fueron de los más solitarios que he vivido en años. La dejé en casa, me aseguré de que entrara a salvo y no le dije ni una palabra a Ashley. Solo una sonrisa tensa y un asentimiento. Ni siquiera pareció sorprendida, solo dijo, gracias, como si yo fuera el portero de un hotel en el que odiaba alojarse. Ryan aún no estaba en casa. O quizás se estaba escondiendo. Cuando llegué a mi casa, ya tenía un mensaje de mi madre. ¿Por qué estás metiendo a Emma en esto? Es solo una niña, Jason. No la uses para dejar clara tu postura. Eso me hizo sentarme en el borde de mi cama y simplemente mirar a la pared. Yo no la estaba usando. Ellos sí, pero, por supuesto, nadie lo veía. Para ellos, yo era el que estaba alterando el frágil equilibrio familiar. Yo era el que estaba creando drama. Yo era el que hacía las cosas incómodas. Como si la comodidad fuera algo que alguna vez me hubieran ofrecido en esta familia. Sentía que, hiciera lo que hiciera, siempre terminaba siendo el malo. A la mañana siguiente, no me levanté de la cama. No durante horas. Mi teléfono no paraba de vibrar. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, pero dejé que todo se acumulara. No respondía mi asistente. No respondía un cliente que quería cerrar un trato. No abrí el correo electrónico de mi abogada.
Solo miré al techo y me pregunté qué pasaría si simplemente desapareciera durante una semana. Nadie llamaría para ver cómo estaba. Solo llamarían para preguntar dónde estaba el dinero. Esa semana, cancelé todas las reuniones de mi agenda, rechacé invitaciones a cenar, dejé que los platos se amontonaran en el fregadero. Cada vez que me duchaba, dejaba correr el agua hasta que se enfriaba. Y cada noche, me quedaba despierto preguntándome cuándo me convertí en el bote salvavidas designado en el barco que se hundía de otra persona. La documentación del desalojo permaneció sin abrir en mi escritorio durante días. No porque tuviera miedo de enviarla, sino porque no dejaba de preguntarme por qué importaba ya. ¿Por qué estaba luchando? Por la familia. La misma familia que no me invitó a la cena de cumpleaños de papá el año anterior porque era solo algo pequeño y tú siempre estás ocupado. La misma familia que olvidó mi cumpleaños hasta que Facebook se lo recordó. La misma familia que solo aparecía cuando necesitaba algo y nunca cuando yo lo necesitaba. Sí, esa familia. Una tarde, me encontré de pie frente al espejo, con el cepillo de dientes en la mano, viendo cómo la espuma goteaba por mi barbilla, y no reconocí al tipo que me devolvía la mirada. Ojos hundidos, sin afeitar, una camiseta arrugada del suelo. Este no era yo. Era alguien que había dejado que años de tolerancia silenciosa se pudrieran en amargura. Alguien que había entregado tanto de sí mismo que no sabía qué quedaba. Y fue entonces cuando me di cuenta. Nunca tomaron nada que yo no diera libremente. Nadie me puso una pistola en la cabeza cuando pagué el alquiler de Ryan. Nadie me obligó a arreglar el coche de mamá o a cubrir los medicamentos de papá o a comprar los regalos de cumpleaños de Emma cuando ellos se olvidaban. Di porque quería ser bueno, porque pensaba que ser bueno significaba estar disponible, porque pensaba que el amor se parecía al sacrificio. Pero el amor sin respeto no es amor, es control. Y esa revelación, ese fue el fondo. No una gran explosión dramática. No una pelea a gritos o una puerta cerrada de un portazo en mi cara. Solo un momento tranquilo en el espejo donde vi la verdad. Ya no era un hermano o un hijo para ellos. Era un recurso, una cartera andante con la suficiente culpa para mantenerme dócil. Pasé el resto de ese día sin hacer nada productivo. Me hice un sándwich de queso a la plancha, me lo comí en el suelo frente al televisor, vi reposiciones de viejas series de detectives, del tipo que le encantaba a mi tía Marilyn, y luego saqué la caja de fotos que me dejó. No la había tocado en años. Dentro había docenas de viejas Polaroids. Yo a los 7 años, ayudándola a pintar la valla de esa misma casa de huéspedes. Ryan sentado en su regazo mientras ella leía El viento en los sauces. Su perro Rufus, con la cola en pleno movimiento en cada foto. Recibos, cartas manuscritas y una tarjeta de Navidad donde escribió con su letra pulcra y redondeada, a mis sobrinos favoritos. Que siempre os cuidéis el uno al otro como yo os cuidé a vosotros. Recuerdo leer esa tarjeta en su funeral y pensar, lo haré, pero fui el único que lo intentó. Cerré la caja y finalmente entré en mi despacho, abrí el sobre legal, me senté y empecé a leer cada palabra, con cuidado, con intención, porque si iba a salir de esto, salir de verdad, necesitaba hacerlo de la manera correcta, la manera inteligente, la manera final. Esa noche, hice una lista. No de venganza, no de castigos, sino de límites. Límites claros e innegociables. No más asistencia financiera a menos que esté legalmente documentada como un préstamo con condiciones de pago. No más uso de propiedades sin acuerdos firmados y con plazos limitados. No ser aval, no hacer favores, no más solo por esta vez, no más contacto a menos que sea mutuo, respetuoso y no basado en la necesidad. Y, sobre todo, no más culpa. Imprimí la lista, la pegué en el interior de mi botiquín, lo primero que vería cada mañana a partir de ahora. Y al día siguiente, volví al trabajo, no solo porque lo necesitaba, sino porque quería. Respondí a mi asistente, reconfirmé el trato, reservé un viaje a Chicago para reunirme con un socio potencial que había estado evitando durante meses, y entre reuniones, redacté una carta para Ryan y Ashley, una notificación formal y notariada de desalojo. 30 días, sin prórrogas, sin negociación. Aún no la envié porque algo me decía que necesitaba esperar un poco más. Y entonces, como si el destino supiera que necesitaba una confirmación, llegó. Un jueves por la tarde, recibí una llamada de una mujer llamada Clare.
Se presentó como la gerente de arrendamiento de la propiedad Parkside de Terres, la misma para la que Ryan y Ashley habían intentado engañarme para que fuera aval. Sonaba nerviosa. Hola, señor Clark. Solo llamo para verificar algunos detalles en la documentación que su familia presentó. ¿Hay alguna inconsistencia? ¿Qué tipo de inconsistencia?, pregunté. Bueno, las firmas no coinciden y hay una discrepancia en sus ingresos declarados. Lo mencionan como el único respaldo financiero, pero las nóminas parecen falsificadas. Se me heló el estómago. ¿Falsificaron nóminas, también? Yo no he dicho eso, respondió rápidamente. Pero digamos que los documentos levantaron algunas sospechas. Exhalé por la nariz. Gracias por llamar. Aprecio su profesionalidad. Ella dudó. Lo siento, señor Clark. Tengo la sensación de que usted no estaba al tanto de esta solicitud. No lo estaba. Otra pausa. En ese caso, si desea proporcionar una declaración de no participación, podemos asegurarnos de que esto no se reporte bajo su nombre. Acepté, colgué y me quedé en un silencio atónito durante un minuto. No solo cruzaron la línea. Le prendieron fuego y bailaron sobre las cenizas. Esa noche, le envié todo por correo electrónico a mi abogada. El contrato falso, los documentos falsificados, la llamada con la oficina de arrendamiento. Le dije que estaba listo, y lo estaba. Porque esto ya no era solo un desalojo. Era una liberación. Había pasado años hundiéndome lentamente bajo el peso de la comodidad de otros, de ser un buen hijo, de mantener la paz, de hacer lo correcto. Pero nada de eso era correcto. Nada de eso era paz. Y por mucho que doliera, porque creedme, dolía, finalmente había llegado al momento en que el miedo a ser el villano palidecía en comparación con el dolor de ser su peón. Ya no estaba enfadado. Estaba harto. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. No en la casa de huéspedes todavía, pero en todo lo demás, mi piso del centro, mi oficina, mi vida digital. Actualicé cada contraseña, saqué mis informes de crédito de las 3 agencias y puse una alerta de fraude por si a Ryan se le ocurrían más ideas creativas. No pensé que se rebajaría más que falsificar documentos, pero, por otro lado, nunca pensé que usaría a su hija como sistema de entrega. Incluso llegué a contratar a un consultor de ciberseguridad para que hiciera un barrido de mis dispositivos. Encontró algunas aplicaciones en mi viejo iPad, que dejé en casa de mis padres durante un fin de semana familiar el año pasado, a las que se había accedido de forma remota y que estaban vinculadas a la cuenta de Google de Ashley. Si eso fue malicioso o simplemente descuido no importaba. Borré el dispositivo y lo metí en un cajón que no pensaba volver a abrir en mucho tiempo. Estaba harto de que me vigilaran, harto de ser accesible. Y con esa decisión llegó la primera ola de alivio que había sentido en meses. No alegría, no triunfo, solo espacio, aire para respirar, ese tipo de aire psicológico del que no te das cuenta de que te has estado asfixiando hasta que finalmente llena tus pulmones de nuevo. Para cuando llegó el lunes, ya estaba operando desde un lugar mental diferente. Esa mañana, me puse mi mejor traje azul marino. No porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. Había pasado tanto tiempo vistiendo de forma sencilla cerca de mi familia, tratando de evitar comentarios como, oh, hoy eres un pez gordo, o a quién intentas impresionar, que olvidé cuánto disfrutaba realmente viéndome elegante. No me vestía para presumir. Me vestía para mí. Y, ¿quién lo diría?, caminé con brío todo el trayecto hasta mi oficina. Era un nuevo espacio de coworking al que me había mudado discretamente 2 meses antes. Limpio, moderno, seguro. Mi nombre no estaba en el directorio, y me gustaba que fuera así. Lo mantuve privado a propósito. Ni siquiera mis padres sabían que me había mudado de la vieja oficina compartida que solía alquilar. Todavía pensaban que trabajaba en el mismo lugar lúgubre del centro, lo cual funcionaba perfectamente a mi favor. A las 9:15 en punto, tuve mi llamada de estrategia trimestral con un cliente de Fortune 500 que llevábamos meses incorporando lentamente. Y después de pulir los últimos puntos legales, aseguré oficialmente un contrato de varios años que pagaría más en los primeros 6 meses de lo que Ryan y Ashley habían ganado en los últimos 5 años juntos. Me recosté en mi silla cuando terminó, mirando la confirmación de la firma digital en mi pantalla. No me sentí eufórico.
No levanté el puño. Me sentí preparado. Esa tarde, llamé a Clare, la agente de arrendamiento de Parcs y de Terres, y le agradecí de nuevo el aviso sobre el contrato falso. Le envié la declaración firmada de no participación, y luego le pedí amablemente que me mantuviera informado de cualquier otra solicitud presentada con mi información. Ella dudó antes de colgar. Probablemente no debería decir esto, dijo. Pero su hermano y su esposa vinieron en persona después de que señalé el problema. Montaron una pequeña escena. Levanté una ceja. ¿Dijeron algo sobre mí? Se rió nerviosamente. Digamos que no son sus mayores fans en este momento. Bien. Ya no me presentaba para ese puesto. A mitad de semana, el impulso había aumentado. Ese trato con el cliente abrió la puerta a otros dos, ambos más pequeños, pero valiosos por las relaciones a largo plazo que ofrecían. Me encontré disfrutando del trabajo de nuevo. No solo como un escape, sino como una extensión de quien era realmente. No el hermano mayor tranquilo y obediente, no el hijo manipulado emocionalmente, solo Jason Clark, fundador y CEO de Clark Systems Advisory. Por primera vez en años, ese título se sentía real. Y el momento no podría haber sido mejor porque el jueves por la tarde, finalmente recibí la llamada de mi abogada confirmando que la documentación de desalojo había sido revisada, notariada y aprobada. Programamos la entrega para el lunes siguiente. 30 días, sin prórrogas. Le dije que procediera. Ese fin de semana, conduje solo hasta el lago. Sin padres, sin cenas de cumpleaños, sin sobrina con ojos tristes preguntando si había hecho algo mal. Solo yo, una cabaña de alquiler, una pila de blocs de notas y una botella de vino tinto que había estado guardando para una no ocasión. Miré el agua durante horas. Pensé en la tía Marilyn. Me había dejado esa casa porque yo era el único que siempre la ayudó sin pedir nada a cambio. Ryan solo aparecía cuando necesitaba dinero o un lugar donde quedarse. Ashley ni siquiera vino al funeral, dijo que coincidía con un retiro de bienestar. Pensé en la tarjeta de Navidad que había escrito sobre cuidarnos el uno al otro y me di cuenta de algo. No se refería al sacrificio. Se refería a los límites, al respeto, al cuidado mutuo. Cuidarse el uno al otro no significa destruirte a ti mismo para proteger a alguien que está quemando la casa contigo dentro. Significa trazar una línea para que nadie se caiga por el borde. Cuando llegué a casa el domingo por la noche, encontré un sobre en mi puerta. Sin remitente, sin sello, solo un papel doblado. Dentro había 2 hojas. La primera era una nota manuscrita de mi madre. Jason, sea lo que sea que esté pasando entre tú y Ryan, podemos resolverlo. No dejes que esto destruya nuestra familia. Ya sabes cómo es él. Siempre has sido el más fuerte. Por favor, no hagas nada drástico. Somos todo lo que nos queda. Y la segunda, una impresión de una página de GoFundMe creada por Ashley titulada, Ayúdanos a salvar nuestro hogar. En la descripción, afirmaba que estaban siendo desalojados ilegalmente por un miembro de la familia por un malentendido y que la estabilidad y seguridad de Emma estaban siendo amenazadas debido a rencores personales y juegos de dinero. Mi nombre no se mencionaba directamente, pero definitivamente yo era el miembro de la familia. Ya habían recaudado $340 de amigos y compañeros de trabajo. Se me secó la boca. No solo estaban manipulando la narrativa. La estaban usando como un arma, convirtiendo su irresponsabilidad en una historia lacrimógena y vendiéndola para ganar puntos de simpatía. Usando a Emma de nuevo para pintarse como víctimas indefensas. Me senté en el suelo de mi entrada, con la página de GoFundMe todavía en la mano. No lloré, no me enfurecí, ni siquiera me sentí sorprendido. En cambio, sentí algo asentarse en mi pecho, como una armadura deslizándose en su lugar. Frío, silencioso, final. Querían jugar a esto públicamente. Bien, que lo hicieran. Pero estaban a punto de descubrir que solo porque había estado en silencio no significaba que no fuera poderoso. Esa noche, contacté a mi abogada de nuevo. Me aconsejó que no interactuara con el GoFundMe ni hiciera ninguna declaración pública todavía. Pero sí me dio un consejo importante. Empieza a documentarlo todo, dijo, porque si esto se intensifica, y lo hará, querrás tener los recibos listos. Así que lo hice. Cada mensaje,
cada firma falsificada, cada factura de servicios que había pagado. Cada vez que Emma fue utilizada como mensajera. Creé una carpeta llamada Caída Familiar y la llené como si me estuviera preparando para un juicio, lo cual, para ser honesto, era más o menos lo que estaba haciendo. El lunes siguiente, hice entregar la notificación de desalojo a través de un mensajero certificado. No fui en persona. No llamé ni envié mensajes. Ni siquiera revisé las grabaciones de la cámara de seguridad, pero al día siguiente Clare me lo contó. Aparentemente, Ryan se presentó en su oficina de nuevo. Le gritó a la recepcionista. La acusó de conspirar conmigo. Dijo que estaba tratando de sabotear a su familia. Clare tuvo que llamar a la seguridad del edificio. Más tarde esa noche, mi padre me llamó por primera vez en más de 2 semanas. Sonaba cansado, más viejo de lo que recordaba. Hijo, ¿estás seguro de que este es el camino que quieres tomar? Hice una pausa. ¿Por qué lo preguntas? Porque Ryan está sufriendo. Ashley está destrozada. ¿Y Emma? Se me retorció el estómago. No lo hagas, dije en voz baja. No uses su nombre de esa manera. Se quedó en silencio. Luego, tras un instante, no eres el único que está sufriendo, Jason. Lo sé, pero tú eres el único que lo está empeorando. Y ahí estaba. La misma vieja canción. La idea de que mi reacción al dolor era el verdadero problema, no el dolor en sí. Casi dejo que me afectara, casi. Pero en lugar de eso, dije, papá, puedes creer lo que quieras, pero he terminado de limpiar sus desastres. Y si eso me convierte en el villano de tu historia, viviré con ello. Luego colgué. No por ira, sino por elección. Porque estaba harto de discutir, harto de explicar, harto de pedir que me trataran con respeto. Y mientras me recostaba en mi silla, con el teléfono en el escritorio, la bandeja de entrada llena de nuevas oportunidades, me di cuenta de que esto no era el final. Esto era el principio. Porque a veces el ascenso no viene con aplausos o admiración. A veces llega silenciosamente en forma de paz, poder y la negativa a ser manipulado nunca más. El día después de que la notificación de desalojo aterrizara en su puerta, Ryan finalmente rompió su silencio. No con una llamada, no con un mensaje, sino con un correo de voz. Un antiguo memo de voz de 28 segundos enviado a mi correo electrónico, lo cual fue lo suficientemente extraño como para que lo reprodujera 2 veces solo para asegurarme de que no me había perdido nada. Empezó con una falsa calma. Hola Jason, solo quería aclarar las cosas. Mira, entiendo que las cosas han estado tensas. Entiendo que estás molesto, pero no hay necesidad de hacer esto más feo de lo que ya es. Sé que vas en serio con el desalojo, pero ya sabes lo difícil que es encontrar un nuevo lugar tan rápido, especialmente con Emma de por medio. Hablemos, de familia a familia, antes de que los abogados se metan demasiado en esto. Luego se despidió con algo que me heló la sangre. No querrás empeorar esto más de lo necesario, tío. Ese tono, esa amenaza silenciosa y velada disfrazada de preocupación. No respondí. Le envié el memo de voz a mi abogada. Respondió 5 minutos después, reenviado a la documentación. Guárdalo todo. No interactúes. Seguí su consejo. Pero no fue fácil. Siempre había sido el que arreglaba las cosas, el pacificador, el hermano mayor que dejaba pasar las cosas. Ahora era el muro de hielo contra el que se estrellaban, y las grietas empezaban a aparecer. La campaña de GoFundMe alcanzó los $1,400 al final de la semana. Ashley publicaba historias vagas en Instagram cada 2 días, selfies con filtro y leyendas como, rezad por nosotros en este momento terrible. La gente es tan cruel, siempre con un emoji de cara triste, nunca con un nombre. Incluso cambió su biografía de perfil a mamá a tiempo completo, luchadora a tiempo parcial. La campaña de culpabilidad estaba en pleno apogeo. Pero lo que no sabían, lo que no podían saber, era que me había estado preparando para este tipo de consecuencias mucho antes de que se enviara la notificación de desalojo. Porque cuando creces en una familia donde el amor es condicional, donde la paz depende de tu silencio, aprendes a protegerte desde temprano. Aprendes a guardar los recibos. En febrero,
meses antes del desastre del contrato falsificado, había comenzado a reorganizar la estructura de propiedad de todos mis activos importantes. Mi LLC había tomado discretamente el control total de la propiedad del fideicomiso familiar, gracias a una cláusula que Marilyn incluyó y que me permitía reasignar la propiedad para la continuidad del negocio. La casa en la que vivían ahora pertenecía técnicamente a una entidad corporativa que yo controlaba. Los servicios ya habían sido transferidos de mi nombre, programados para cortarse el día después de que expirara el plazo de desalojo. No se lo había dicho a nadie, ni a mis padres, ni a mi asistente, ni siquiera a mi asesor financiero, porque no se anuncia un jaque mate antes de que se juegue. Pero justo cuando empezaba a sentirme seguro, cómodo, incluso, sucedió algo inesperado que lo cambió todo. Fue un jueves, a media mañana. Acababa de terminar una videollamada con una empresa de logística de Austin cuando recibí un mensaje de un nombre que no reconocí. Nina C., Oficina de Registros de Inquilinos. El asunto, respecto a Ryan Clark y Ashley Clark, solicitud de historial de propiedad. Hice clic de inmediato. Dentro había un mensaje corto. Hola señor Clark. Según su expediente abierto en el registro de la propiedad sobre posibles violaciones de inquilinos y mal uso de activos, quería llamar su atención sobre algo. Adjunto una copia escaneada de una escritura de renuncia presentada hace 2 años que puede ser relevante para su caso. Se presentó bajo la antigua propiedad de su tía. Pensé que querría verlo por sí mismo. Abrí el archivo adjunto, y ahí estaba. La firma de Ryan, la de Ashley también, en un formulario que afirmaba que mi tía había acordado verbalmente entregarles la propiedad en su totalidad antes de su muerte. Lo habían presentado meses después de su funeral. Sin abogado, sin notario, sin testigos, solo un intento silencioso y turbio de enturbiar el título para que, si alguna vez intentaba vender la casa, pudieran alegar confusión en la propiedad. No se habría sostenido en un tribunal, ni por un segundo, pero lo explicaba todo. ¿Por qué se quedaron tanto tiempo? ¿Por qué se sentían seguros destrozando el patio trasero, acumulando las facturas, ignorando los avisos? En sus mentes, ya habían ganado. Pensaban que eran dueños de la casa. Mi casa. La casa de Marilyn. Fue entonces cuando la rabia se apoderó de mí. No fuerte, no explosiva, solo una lenta y latente ola de traición tan profunda que me hizo temblar las manos. Habían intentado robarme a mí, a ella. A la mujer que nos crió cuando nuestros padres no podían pagar una guardería, que nos hacía sándwiches de queso a la plancha con forma de dinosaurios, que nos llevaba al planetario cada verano, que nos dio el único lugar en el mundo que alguna vez se sintió seguro. Y Ryan había intentado borrar sus deseos con un formulario falsificado y una maniobra legal basura. Cogí mi teléfono, llamé a Nina directamente. Nina, soy Jason. ¿Cuánto tiempo llevas con esto archivado? Apareció durante la tramitación de la reasignación de su propiedad, dijo. Normalmente, señalamos las escrituras de renuncia que no están notariadas, pero la suya no entraba en conflicto, así que no apareció hasta que hicimos un escaneo del título. ¿Es legalmente válida? Ni de cerca. Sin confirmación de firma, sin coincidencia de fechas, sin testigos. Honestamente, parece un proyecto de instituto, pero demuestra intención. Esa palabra se me quedó grabada. Intención. Le pedí que me enviara una copia certificada. Me la envió por mensajería urgente. Y en el momento en que aterrizó en mi escritorio, supe lo que tenía que hacer. Le envié el documento a mi abogada con una sola nota. ¿Podemos usar esto en el tribunal si impugnan el desalojo? Respondió en menos de 1 hora. Absolutamente. Esto demuestra no solo un mal uso, sino un fraude premeditado. Si quieres presentar cargos, podemos escalar el asunto. Como mínimo, fortalece nuestro caso más allá de toda duda. Durante mucho tiempo, me quedé mirando la pantalla. ¿Presentar cargos? ¿Podría hacer eso? ¿Debería? No se trataba de castigo. Se trataba de la verdad. De establecer un límite tan fuerte que lo oirían cada vez que pensaran en mí en el futuro. Pero primero, necesitaba más. Necesitaba una palanca, algo público. Y así, el destino volvió a actuar. Mi asistente, Maya, bendita sea su alma orientada al detalle, había estado gestionando las cuentas públicas de redes sociales de mi empresa durante los últimos 6 meses.
Me envió un correo electrónico el viernes por la tarde con una captura de pantalla. Asunto, vi esto en tendencia en Facebook. Pensé que debería saberlo. Era una captura de pantalla de una publicación de Ashley en un grupo de Facebook. Un largo y dramático párrafo detallando su historia de terror de desalojo por parte de un miembro de la familia frío y emocionalmente abusivo, que heredó una propiedad que no necesitaba y se negó a compartirla con su hermano y sobrina en apuros. Tenía más de 200 comentarios, docenas de me gusta, un puñado de pequeñas donaciones que enlazaban con el mismo GoFundMe, y lo peor de todo, uno de los comentaristas había compartido la dirección exacta de la casa de huéspedes, con una captura de pantalla de Google Maps y una leyenda: si alguien quiere llevarles un paquete de ayuda. Sentí que se me revolvía el estómago. Habían usado la simpatía pública como arma hasta el punto de publicar su propia dirección en mi propiedad. Mi abogada me llamó esa noche sin que yo siquiera se lo pidiera. Tenemos que actuar, dijo. Esto ya no es solo sobre un desalojo. Lo han hecho público. Y si algo le sucede a tu casa, a tu seguridad, a tu negocio, es rastreable a esta campaña. ¿Tengo motivos para cerrarla?, pregunté. Absolutamente. Declaraciones falsas, publicación de datos personales, acoso. Es una pesadilla de responsabilidad para la plataforma. Pero, lo que es más importante, ahora podemos solicitar una orden de alejamiento y una orden de cese y desistimiento. Mi voz sonó hueca cuando pregunté: ¿podemos ganar esto? Ella no dudó. Jason, ya has ganado. Solo estamos atando el lazo. Así que nos pusimos a trabajar. Para el lunes, el borrador legal estaba preparado. Para el martes, teníamos capturas de pantalla, declaraciones de testigos y todas las pruebas de apoyo recopiladas. Para el miércoles, la campaña de GoFundMe fue suspendida, pendiente de investigación. Y para el viernes, mi abogada había presentado una demanda civil formal. Silenciosa, profesional, devastadora. Pero el verdadero movimiento llegó el lunes siguiente, cuando me senté frente a una periodista local a la que una vez ayudé con una brecha de ciberseguridad en la red de su organización sin ánimo de lucro. Me debía un favor, y ahora lo estaba cobrando. Extraoficialmente, dije, deslizando la carpeta sobre la mesa de la cafetería, pero muy, muy real. Ella hojeó las páginas. Su expresión cambió de neutral a aguda en menos de 2 minutos. Madre mía, se contuvo. Esto es una locura. Úsalo o no, dije. Pero si buscas una historia sobre abuso financiero dentro de las familias, este es tu titular. Se inclinó hacia adelante. Esto va a levantar olas. Sonreí por primera vez esa semana. ¿Que las levante? Porque ahora la historia ya no era suya. Era mía, y solo estaba empezando. Nunca lo vieron venir. A pesar de que les di todas las oportunidades para cambiar de rumbo, cada advertencia silenciosa, cada centímetro de cuerda para que se recuperaran, solo la usaron para atar nudos más apretados. Pensaban que no los soltaría. Pensaban que no podría. Se equivocaron. La mañana en que el oficial de justicia llamó a su puerta, yo estaba sentado en mi escritorio, café en mano, viendo cómo mi bandeja de entrada se actualizaba cada 10 segundos. Ya no era solo la notificación de desalojo. Era todo el peso de cada herramienta legal que habíamos reunido discretamente en las últimas 6 semanas. Una orden de cese y desistimiento para Ashley por difamación y recaudación de fondos pública no autorizada. Una orden de alejamiento presentada preventivamente para evitar acoso, difamación o represalias, con un dossier de pruebas que habría hecho sonreír a un fiscal. Y lo más crucial, una demanda civil adjunta a una anulación de escritura fraudulenta. Esa fue la que más dolió, porque no solo significaba el desalojo, no solo el cierre de su campaña de desprestigio. Significaba que el tribunal reconocería oficialmente la intención de Ryan de robar la casa y eliminaría cualquier reclamación futura sobre ella de forma permanente. Lo hice enviar por mensajero, entregado en mano, con acuse de recibo. Sin contacto, sin drama, solo negocios. Esa misma tarde, envié un correo electrónico a las oficinas de servicios públicos de la ciudad. Programé la desconexión total del servicio para la casa de huéspedes en 31 días, exactamente un día después de que finalizara el periodo de gracia legal. Gas, agua, electricidad. Y con eso, comenzó la cuenta atrás.
No supe de ellos durante 3 días. Luego, como un reloj, mi madre llamó, no para disculparse, no para preguntar por la verdad, para suplicar. Jason, cariño, esto es ir demasiado lejos. Están asustados. Emma está confundida. No puedes simplemente echarlos así. Ese no eres tú. No, dije con calma. No es quien yo era, pero es quien necesito ser. Lloró. Dijo que estaba rompiendo la familia. Dijo que me estaba volviendo alguien duro. Dejé que lo dijera todo. Luego le conté lo de la escritura falsa, lo del contrato falsificado, lo de la campaña de GoFundMe, lo de las publicaciones en redes sociales que expusieron la dirección y pusieron en riesgo mi seguridad. Y cuando terminé, le dije esto: mamá, si yo le hubiera hecho cualquiera de esas cosas a Ryan, ¿qué le estarías diciendo a él ahora mismo? Hubo una larga pausa. Luego colgó. Esperaba que Ryan irrumpiera a continuación. Quizás con alguna excusa interminable, un chantaje emocional sobre Emma, una historia sobre cómo todo fue idea de Ashley, pero no lo hizo. En cambio, fue Ashley quien apareció en mi oficina sin anunciarse. Entró directamente en la zona de recepción, probablemente acostumbrada a cómo llevaba yo las cosas hace años antes de la modernización, solo para encontrarse con una recepcionista profesional y muy seria llamada Tasha, que ni siquiera parpadeó cuando Ashley levantó la voz. Necesito hablar con Jason Clark, dijo. Tasha no se inmutó. ¿Tiene una cita? Soy su cuñada. Tasha no pareció impresionada. Desafortunadamente, el señor Clark no acepta visitas sin cita, especialmente de personas involucradas en disputas legales en curso. Ashley se puso roja. Quiero decir, visiblemente, caricaturescamente roja. No me iré hasta que hable con él. Así que Tasha cogió el teléfono, marcó mi extensión. Señor Clark, una mujer que dice ser su cuñada está en el vestíbulo. Está levantando la voz. Podía oírla desde mi lado, echando humo. Hablé con claridad. Llama a seguridad. Diles que la acompañen fuera. La voz de Ashley bajó de repente. Espera, Jason Click. 5 minutos después, recibí un mensaje de un número desconocido. Has dejado clara tu postura. Tú ganas. Pero estás matando el espíritu de tu sobrina en el proceso. Espero que valga la pena. Lo leí una vez, lo borré y seguí trabajando. Mientras tanto, se publicó el artículo. 3 días después de la visita de Ashley a la oficina, el periódico local publicó un extenso reportaje titulado El precio de la familia, cuando la ayuda se convierte en daño. Nunca mencionó mi nombre, ni el de Ryan, ni el de Ashley. No directamente, pero las citas eran inconfundibles. Un hombre de unos 30 años, financieramente independiente, manipulado por un hermano menor en acuerdos tácitos que escalaron a documentos falsificados, campañas de desprestigio públicas y drama legal. Había citas destacadas. Había expertos legales opinando, y había una furia silenciosa en la escritura que solo provenía de alguien que había estado allí o que creía a la persona que lo había estado. El artículo terminaba con una línea que todavía me acompaña. A veces, la parte más difícil de establecer límites es saber que las personas que los hicieron necesarios nunca entenderán por qué se necesitaron en primer lugar. Se volvió semiviral en la ciudad. 3 emisoras de radio locales lo mencionaron. Uno de mis clientes me envió una captura de pantalla con el texto: esto cala hondo, me alegro de que no dejes que nadie te pisotee. No tenían ni idea de lo literal que era. De vuelta en la casa de huéspedes, las cosas se estaban desmoronando. Ashley había eliminado el GoFundMe después de que GoFundMe suspendiera la campaña, citando reclamaciones no verificadas y problemas reportados por los usuarios. Ryan perdió los estribos en público por primera vez en años. Una vecina, la señora Dillon, que había vivido a 2 puertas de Marilyn durante más de una década, me llamó una mañana. Jason, odio meterme, pero tu hermano estaba gritando en el porche esta mañana. Algo sobre traición y demandas. Emma estaba llorando. Le agradecí que me lo dijera. Luego, en contra de mi buen juicio, pasé por allí esa tarde, me quedé en el coche, observando desde la distancia. La casa parecía cansada. Las malas hierbas habían crecido más altas en el jardín delantero. Una ventana rota había sido reparada con cinta adhesiva en lugar de arreglada.
Y Emma. Estaba sentada sola en el columpio del porche. No me acerqué a ella. No podía. Pero hice una llamada a su colegio, a su consejera escolar. No necesitaba saber qué pasaba dentro de la casa. Solo necesitaba asegurarme de que alguien estuviera prestando atención, porque incluso en medio de todo esto, ella no era mi enemiga. Era una víctima. Y no iba a dejar que se convirtiera en otra lección ignorada. El golpe final llegó exactamente una semana antes de la fecha límite para mudarse. Ryan me envió un correo electrónico. Formal, corto. Jason, nos iremos para el día 30. No te molestes en enviar más amenazas. Lo entendemos. Por si sirve de algo, espero que puedas dormir por la noche. Ryan. Lo leí 3 veces. No porque doliera, porque no lo hacía. Se sentía vacío. Como si hubiera volcado todo en un último berrinche y ahora no le quedara nada. Y yo ya era libre. Cuando llegó el día 30, no fui a la casa. Envié a mi abogada, a un cerrajero y a un equipo de limpieza. Ashley dejó persianas rotas, un espejo de baño agrietado y una nota adhesiva en la nevera que decía, buena suerte viviendo en este tugurio. Pero se habían ido. ¿Ido? No más mensajes a altas horas de la noche. No más emergencias falsas. No más culpa. Y cuando entré en esa casa, mi casa, 2 días después, fue como entrar en una vida diferente. La luz del sol se derramaba sobre los suelos de madera. Las paredes estaban en silencio, y por primera vez en años, me encontré en un espacio que sentía completamente mío. Me senté en el viejo sofá que Marilyn dejó, saqué mi teléfono y respiré hondo, no una respiración de victoria, no un momento de te lo dije, solo paz. Y esa fue la verdadera venganza, porque querían que siguiera enfadado, que siguiera reactivo, que siguiera luchando. Pero no lo hice. Simplemente gané en silencio, legalmente, permanentemente. Las consecuencias no llegaron de golpe. Vinieron lentamente, como una onda que se extiende desde una piedra arrojada en aguas profundas. Sutiles al principio, luego innegables. Una semana después de que se mudaran, empecé a recibir las llamadas de control. No de Ryan o Ashley, sino de sus amigos, gente de la que no había sabido nada en años. Antiguos compañeros de instituto, un primo con el que no había hablado desde la universidad, incluso un chico que solía cortar el césped de Marilyn, que de repente me envió un mensaje por Facebook. Oye, tío, he oído lo que está pasando. Solo quería decirte que estás haciendo lo que tienes que hacer. Algunas personas olvidan que la ayuda no es una obligación. Fue entonces cuando supe que el artículo había hecho más que despertar la simpatía local. Había cambiado la narrativa. Ashley y Ryan ya no podían controlar la historia. No después de que las capturas de pantalla del contrato falsificado comenzaran a circular en las secciones de comentarios. No después de que alguien en Reddit vinculara la página de GoFundMe a un artículo sobre estafas de recaudación de fondos familiares falsas. No después de que uno de los compañeros de trabajo de Ashley publicara un tuit, ahora eliminado. Imagina acusar a tu cuñado de robar a una niña mientras malversas donaciones de simpatía para una casa que destrozaste. Estrategia audaz. No participé, no publiqué nada, no alimenté el fuego. Solo observé, esperé, y una por una, las consecuencias llegaron. Ashley perdió su trabajo primero. Aparentemente, alguien envió el artículo y las capturas de pantalla de su GoFundMe a su empleador. Recursos Humanos inició una investigación. En 72 horas, fue despedida por conducta impropia de un representante de la empresa. Intentó darle la vuelta en Facebook, por supuesto, escribió una larga publicación autocompasiva sobre la codicia corporativa y cómo alzar la voz le costó todo. Obtuvo 2 me gusta y un comentario de alguna tía lejana que respondió con un solo emoji de manos rezando. Una semana después, eliminó su perfil por completo. Ryan, mientras tanto, no cayó en un colapso dramático. Su caída fue más lenta. Más triste. Su trabajo en la firma de contabilidad siempre había sido precario. Era lo suficientemente bueno para pasar desapercibido, pero no lo suficientemente bueno para ascender. Cuando se publicó el artículo y se corrió la voz, lo llamaron solo para charlar. Por lo que oí, no lo despidieron,
pero sí le redujeron las horas. Intentó solicitar nuevos trabajos, pero cada vez que ponía Clark House LLC en una solicitud de alquiler, el nombre de mi empresa vinculado a la propiedad del fideicomiso, generaba preguntas. Preguntas que no podía responder. Preguntas que terminaban las solicitudes antes de que comenzaran. Lo último que supe es que vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Sin patio trasero, sin casa de huéspedes, sin columpio en el porche, solo 4 paredes y un contrato de alquiler que realmente tenían que pagar. Ryan me envió un correo electrónico una vez más. Esta vez, no era de enfado. No era acusatorio. Era hueco. Jason, se acabó. Tú ganas. Sigo pensando que exageraste, pero supongo que siempre se te dio bien alejarte cuando las cosas se ponían incómodas. Espero que disfrutes de tu silencio. No respondí, porque no estaba disfrutando del silencio. Estaba viviendo en él. Mis padres permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Pasaron semanas sin una palabra. Luego, un domingo por la mañana, llamaron a mi puerta. Era mi padre. Parecía más viejo, más pequeño de alguna manera, como si el peso de todo finalmente le hubiera caído encima. No pidió entrar, solo se quedó en el porche y dijo, leí el artículo. Asentí. Miró al suelo. No sabía lo de la escritura ni lo del contrato falsificado. Te creo, le dije. Pero debería haberlo sabido. Debería haber preguntado. Debería haber escuchado cuando dijiste que algo no iba bien. Simplemente. Hizo una pausa, tragó saliva. Seguía esperando que fuera una fase. Que Ryan maduraría. Que vosotros dos lo resolveríais. Pero creo que no me di cuenta de lo lejos que había llegado realmente. Me miró entonces. Lo siento, hijo. Fue la primera disculpa real que recibí de cualquiera de ellos en años. No una desviación, no una excusa, solo honestidad. Y no lo arregló todo, pero ayudó. Asentí lentamente. Lo sé. Se fue sin pedir nada. Esa era la diferencia. Pasaron 2 meses. Repinté la casa de huéspedes, reemplacé la ventana rota, arranqué el césped lleno de malas hierbas e hice colocar césped nuevo. Incluso añadí paneles solares, algo de lo que Marilyn siempre había hablado pero nunca llegó a hacer. Luego la convertí en algo nuevo. No en un alquiler, no en un lugar de paso para la familia, sino en un programa. Una unidad, completamente reformada, dedicada a la vivienda temporal para jóvenes desplazados que habían salido del sistema de acogida. Me asocié con una organización sin ánimo de lucro de la ciudad, la ofrecí sin alquiler por ciclos de 5 años, un joven adulto a la vez, una verdadera segunda oportunidad. El primer residente fue un chico de 19 años llamado Matteo. Silencioso, respetuoso, trabajaba de noche en una panadería, ahorraba cada céntimo. La primera noche que se mudó, dejó una nota en la encimera de la cocina. Nunca antes había tenido un lugar para mí solo. Gracias por confiar en mí. No lo desperdiciaré. Esa noche, lloré por primera vez desde que todo comenzó. No por Ryan, no por Ashley, por Marilyn. Porque sabía que, dondequiera que estuviera, estaría orgullosa. En cuanto a Emma, no la volví a ver en mucho tiempo. Y fue intencional. Necesitaba distancia. Ella necesitaba paz. Pero un día, unos 6 meses después de que todo se calmara, recibí una carta escrita a mano, cuidadosamente doblada. Sin remitente, solo, querido tío Jason, te echo de menos. No entiendo todo lo que pasó, pero sé que las cosas se pusieron feas entre mamá, papá y tú. Estoy bien, pero quería darte las gracias por ser siempre amable conmigo. Recuerdo las tortitas de dinosaurio y cómo viniste a mi colegio esa vez que nadie más podía. Todavía tengo la pulsera azul que me regalaste en la feria. Está en mi cajón. No la uso mucho, pero la miro cuando estoy triste. Espero que podamos volver a hablar algún día. Con cariño, Emma. La leí 5 veces. Luego la puse en un marco. No porque necesitara que me recordaran lo que perdí, sino porque necesitaba recordar por qué lo hice. Emma no era mi responsabilidad,
Pero aún así la había protegido al alejarme de las personas que la usaban como escudo. La gente siempre dice que la venganza es ruidosa, explosiva, violenta, pero eso no es cierto. A veces la venganza es silenciosa, tranquila, legal, mesurada. A veces se parece a repintar un porche que tu hermano nunca pagó. A veces suena como tu madre sentada en silencio durante la cena, insegura de cómo sacar el tema por el que juró que nunca te perdonaría. A veces se siente como una casa que finalmente está vacía y finalmente libre. Y a veces es la carta de una niña en tu escritorio, agradeciéndote por hacer lo correcto, incluso cuando todos los demás pensaban que estaba mal. Eso es lo que nunca te dicen sobre la venganza. No obtienes paz hiriendo a las personas que te hirieron. Obtienes paz eliminándolas de las partes de tu vida que importan. Y entonces, construyes algo mejor. Ladrillo a ladrillo. Silencioso y glorioso.